Bueno, el objetivo es calcular el centroide de una figura compuesta. Entonces, cálculo centroide. Para poder calcular el esfuerzo en una viga sometida a flexión, bueno, más en sí a lo que es el momento flector, más que flexión, se debe saber la localización del centroide. Ahora, ¿cómo calcular el centroide? En primer lugar, se necesita saber y encontrar el centroide de todas las secciones. ¿No es cierto? Porque obviamente, como se muestra acá, esto está formado por varias partes, ¿ya? Entonces, obviamente hay que descomponerla. Una vez que la descompongamos, el siguiente paso sería calcular el centroide de una figura individual. Entonces, por ejemplo, calculamos el centroide de la figura 1, que estaría justo a la mitad, que es un rectángulo, y después de la figura 2, que también estaría justo a la mitad, comenzando desde aquí hacia acá. Ahí. Ahora, una vez que tenga yo los centroides, aplicamos esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá para calcular el centroide de la figura completa. ¿No es cierto? Para ello necesitamos sumar el producto de las áreas individuales por los centroides individuales, que sería esta parte de acá. Y ese resultado se divide por las sumas de las áreas individuales. Es decir, tenemos dos áreas individuales, que sería esa y esa. En este sector, esa con esa se suman y se anota el resultado acá. Lo mismo pasa con los centroides. Esa me va a dar un centroide, que sería ese, se anota ahí. Y obviamente este me va a dar otro centroide, que sería el que va ahí, que es esa cantidad. Se anota acá. El área 1 por el centroide 1 se anota acá. Y el área 2 por el centroide 2 se anotaría acá. Sumando ese valor con ese valor, anotamos el valor acá. Y teniendo esos valores, porque ese valor es ese, y este valor es este, calculamos el centroide de la figura, que sería esta distancia. Ahí está. Ese es el método. Entonces acá dice, determine el centroide en la siguiente figura. Entonces acá se da una figura y hay que calcular el centroide. Primero debemos saber cómo se calcula el centroide de un rectángulo, porque acá se forman solamente rectángulos. Tenemos un rectángulo aquí y tenemos un rectángulo acá. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Entonces, el centroide, que sería la distancia que hay acá. Ese centroide es la mitad de la altura, porque nosotros vamos a calcular el centroide solamente en el eje Y. ¿Ya? En el eje X, bueno, estaría justo a la mitad. Para esta figura estaría a 150 milímetros, ¿no es cierto? Porque esto está supuestamente centrado desde aquí hacia acá. Ya, comencemos entonces. Ya, entonces primero comenzamos calculando el área de la figura 1. Entonces vamos a dibujar eso mismo acá. Entonces, primero calculamos esta área de acá, toda esa área de ahí, que la llamaremos área 1. Y tiene una base que es de 5 milímetros y una altura que es de 300 milímetros. Si se ve en la figura principal, sería esa área. Entonces, la fórmula del área de un rectángulo es la base por la altura. Entonces sería el área 1, que es la base por la altura. La base es 5, sería esta cantidad, 5 milímetros. Y la altura son los 350 milímetros. Entonces, el área 1 serían 5 por 350, lo cual da 1750 milímetros cuadrados.
De la misma forma, podemos hacer lo mismo ahora para la otra figura. Ya, la figura 2 vamos a decir que es esta. Sería todo eso, todo eso. Entonces, dice que acá vale 5 milímetros de espesor y serían 300 de largo, ¿no es cierto? Todo esto vale 300, ese largo de ahí. Ya, entonces serían 5 y 300. Entonces, el área 2, la fórmula es la base por la altura. La base son los 300, esa es la base, 300 milímetros. Y la altura son los 5 milímetros. La altura serían estos 5 milímetros de acá, ¿cierto? Entonces, si resolvemos eso, nos daría 1500 milímetros cuadrados. De esta forma, tendríamos los valores tanto del área 1 y del área 2. Anotamos los valores acá. Sería 1750 milímetros cuadrados y la otra son 1500 milímetros cuadrados. Esto va en un orden. La primera es la 1 y la otra es la 2. Ahora, con la misma figura de acá abajo, vamos a sacar ahora lo que es el centroide. La fórmula del centroide es esta que está acá. Ahí tenemos el rectángulo, y en un rectángulo está justo a la mitad. Entonces la altura dividido en 2. Estamos calculando el centroide medido desde aquí hacia arriba, esa distancia. Entonces, el centroide sería de la siguiente forma. Sería que el centroide 1 sería, porque es de la figura 1 esta es la figura 1, va a ser la altura que tiene este rectángulo, que todo esto es la altura, ¿no es cierto? Todo eso es la altura, que vale esa cantidad. Entonces, esa cantidad que son los 350 milímetros, lo vamos a dividir en 2, que está justo a la mitad, ¿no es cierto? Y la mitad de eso es 175 milímetros. Esa sería la primera solución. Ya, una vez que tengamos eso, pasamos ahora a calcular el centroide en la parte 2. Entonces acá se repite lo mismo, pero estamos trabajando con la siguiente parte, que sería esa de ahí, que la llamaremos la parte 2. El centroide en la parte 2, primero vamos a calcular ese centroide, que sería la cantidad que está aquí, que estaría justo a la mitad. Entonces sería los 5 milímetros dividido en 2. Y 5 dividido en 2 es 2,5 milímetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que esto debe ser medido desde esa línea de referencia. Con la figura anterior no existía ningún problema, porque ella comenzaba de aquí. Pero esta no comienza de aquí, comienza de acá. Entonces, si sabemos que el centroide de esta parte respecto a este nivel es de 2,5, quiere decir que respecto al nivel de acá abajo sería 2,5 más 350. De esta forma vamos a decir que el centroide 2 van a ser los 350 milímetros más los 2,5 milímetros. Y ahí daría el centroide 2. Que este es de 352,5. Y de esa forma tenemos el segundo centroide. Entonces ahora, tanto el centroide 1 como el centroide 2 lo anotamos acá. Ahí el 1, ahí el 2.
Entonces, el 1 es 175 milímetros y el 2 es 352,5 milímetros, que son los dos valores recién calculados. Ahora, en la siguiente parte, lo que tenemos que realizar nosotros es multiplicar estos dos números y el resultado, anotarlo en el siguiente lugar. Es decir, hay que anotarlo justo ahí. Y realizamos exactamente lo mismo con estas otras dos cantidades y de la misma forma el resultado se anota justo ahí. Realicemos eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos todo lo que está pintado en color amarillo? ¿No es cierto? Está destacado en amarillo. Quedaría 306.250. Y eso es milímetros cúbicos. Ahora, si multiplicamos lo que está pintado en color rosa, eso nos va a dar 528.750. Y se mide en milímetros cúbicos. Entonces acá nosotros vamos a sumar acá lo que estamos destacando en ese recuadro de color amarillo, que sería el recuadro que está aquí. En ese recuadro de color amarillo, ¿no es cierto?, es las sumas de las áreas. Al sumar las áreas, a nosotros nos da 3.250 milímetros cuadrados. Y de la misma forma, realizamos lo mismo con las sumas de las áreas individuales por los centroides individuales, ese producto. También sumamos esos productos, que sería lo que está anotado ahí en ese sector. Ya, entonces al sumar esos valores nos da 835.000. ¿Y en qué se mide? En milímetro cúbico. Entonces, esos valores que están ahí, que los destacamos, ¿no es cierto?, aplicaríamos nosotros esta fórmula que está acá. Esta, ¿no es cierto? Y en ella, en la parte del numerador, es decir, arribita, anotamos este valor de acá. Y en la parte del denominador, es decir, acá abajito, anotamos este valor de acá que está en color amarillo. Entonces, esto sería de la siguiente forma. El centroide va a ser, en la parte superior, anotamos lo que está marcado en color rosa, que hemos dicho que es 835.000 milímetros cúbicos. Y en la parte del denominador, lo que está de color amarillo, que es a su izquierda, que son los 3.250 milímetros cuadrados, que es la suma de las áreas. Entonces, si resolvemos esto, nosotros sacamos el centroide, lo cual nos da 252.92. Y esto se mide en milímetros. ¿Por qué? Porque como son milímetros cuadrados con milímetros cúbicos, queda esto en milímetros. Y de esa forma hemos encontrado el centroide que se solicitaba acá. Bueno, el problema dice así. Determine el centroide en la siguiente figura. Se refiere a esta figura de acá, donde obviamente todo el espesor es de 5 milímetros. Acá también hay 5 milímetros. Y 5 milímetros acá. Entonces tenemos esta parte de acá que es de 300 y ese espesor de 5. Ahí tenemos el primer rectángulo. Luego acá tenemos otro rectángulo de 5 por acá y tendría de alto 200. Y el otro de acá que tiene 350 de base, acá abajo, y de alto 5. Llamaremos a este 1, este 2 y este 3. Da lo mismo el orden, podría haber sido 1, 2 y 3 también. Pero yo siempre voy a colocar el 1, el que está más cerca de mi línea de referencia,
2 un poco más alejado y el 3 el que está más alejado. Ya, entonces hay que completar la tabla acá calculando las áreas. Comencemos inicialmente calculando el área 1. El área 1 es el área de esta parte de acá. Y si vemos la figura principal, tiene un espesor de 5 milímetros y la base de 300 milímetros. Se ve acá 300 milímetros y 5 milímetros, ¿no? Ya, entonces el área acá, que sería el área 1, es base por altura. Entonces el área 1 serían los 300 milímetros de base, que se refiere a esta cantidad, por 5 de alturas, que se refiere a esta otra cantidad. Si multiplicamos eso, daría 1500. Entonces vamos a decir que el área 1 es de 1500 milímetros cuadrados. Entonces anotamos acá 1500 milímetros cuadrados. Ahora vamos con el área 2, que el área 2 sería esta área de acá, que la tenemos dibujada ahí. Esa área 2, si vamos a la figura, se refiere a este sector. Acá tiene un espesor de 5 milímetros, todo esto mide 5, y de alto es de 200 milímetros. Por eso que la figura queda así. Queda 5 de base y 200 de alto. Pero esta se llama área 2. Entonces, área 2 va a ser 5 de base y 200 de alto. Entonces tendríamos el área 2 que serían 5 por 200. Y 5 por 200, eso es 1000. Serían 1000 milímetros cuadrados. Entonces el área 2 es de 1000 milímetros cuadrados. Pasamos ahora a la parte 3. En la parte 3, que sería esta de acá, tiene de base 350 y de alto 5 milímetros, que sería esta. Entonces, área 3 son 350 milímetros de base y 5 milímetros de altura. Entonces, el área 3 es de 1750 milímetros cuadrados. Ahora vamos con los centroides, que es lo que vamos a anotar aquí. Recordemos que el centroide está justo a la mitad. Entonces estamos trabajando primero con la parte 1, que tiene 5 milímetros de alto. Estaría a 2.5. Ahí estaría el centroide a esa altura, comenzando desde aquí. En este caso coincide mi nivel de referencia, que sería este de acá abajo, ¿no es cierto?, con el punto donde vamos a medir el centroide de la figura rectangular. Se refiere a la parte 1, que es la pintada de color amarillo. Entonces acá no hay ningún problema, porque justo cuadra. Vamos a poder decir que ese centroide está justo a 2.5. No hay que hacer mucho cálculo acá. Ya, entonces en la figura 2, que sería esta, recuerde que está como flotando. Si yo tomo ese mi sistema de referencia, mi piso, al centroide que calcule por fórmula hay que sumarle esto. Entonces aquí sería, supuestamente toda la figura tiene una altura de 200 milímetros, que sería esa cantidad de ahí, ¿o no? Entonces la mitad de 200 es 100. Entonces hasta aquí estaría el centroide. Hasta ahí está el centroide. Pero debo agregarle la distancia que hay del sistema de referencia a donde yo comencé a medir, que era ahí, que son 5 milímetros. Entonces, si sumamos los 100 más los 5, daría el centroide. Entonces, el centroide 2 sería los 100 milímetros más los 5 milímetros. Entonces, el centroide 2 son de 105 milímetros. Ya, aquí tenemos los 105 milímetros. Ahora,
pasamos a la figura 3. La figura 3, por el orden que yo voy colocando, sería esta de acá. 3. Su centroide va a estar ahí. Entonces, aquí se sacaría el centroide de la figura. Esa sería la altura. Por lo tanto, estaría 2.5. Pero habría que sumarle desde aquí hacia acá arriba. 205, ¿no es cierto? Entonces, como he dicho, nosotros tenemos del sistema de referencia hasta acá 205 milímetros. Porque esto mide 200 y esto mide 5. 200 más 5, 205. Y esa cantidad debo sumársela a la distancia que hay desde aquí hacia el centroide, que es esa cantidad. Si a 205 le sumamos 2,5, es decir, a 205 milímetros le sumamos 2,5 milímetros, obtenemos el centroide 3, que es de 207.5 milímetros. Entonces acá serían 207.5 milímetros. Una vez que tengamos eso, vamos a establecer lo siguiente, que al multiplicar estos dos, vamos a notar un resultado aquí en ese sector. Ahora, cuando nosotros multiplicamos estos otros dos, vamos a notar el resultado en este sector. Y cuando nosotros multiplicamos finalmente estos otros dos, anotamos el resultado en este sector. Si multiplicamos los 1500 por los 2,5, que es lo que está marcado de color amarillo, nos daría 3750 milímetros cúbicos. Y si multiplicamos lo que está de color rosa, que son los 1000 por los 105, daría 105.000 milímetros cúbicos. Ahora, si multiplicamos los 1750 por los 207.5, que es lo que está marcado en color verde, nos da 363.125 milímetros cúbicos. Una vez construida la tabla de esa forma, lo que vamos a realizar ahora es lo siguiente. Vamos a sumar nosotros lo que se llaman áreas, es decir, lo que está encerrado en el rectángulo de color amarillo, que sería ahí. Y eso nos da a nosotros un valor correspondiente a 4250 milímetros cuadrados, es área. Y de la misma forma, repetimos lo mismo con el área individual por el centroide individual, ¿no es cierto? Que sería los 3750 más los 105.000 más 363.125, lo cual nos da un resultado de 471.875. Eso es milímetro cúbico. Una vez que tengamos construida la tabla con los valores del área total, con el valor del área individual por el centroide individual, es decir, la suma de eso, los productos de eso, aplicamos esta fórmula que está acá. Esa. La fórmula dice que en la parte superior, es decir, acá arriba, anotamos todo lo que está de color amarillo, que es esto de acá. Eso se anota ahí. Y en la parte del denominador anotamos lo que está de color verde, que es esto de acá, es decir, ahí. Si anotamos eso, sería 471.875 milímetros cúbicos en el numerador y en el denominador 4.250 milímetros cuadrados. Nos daría 111,03 milímetros. Ese sería el resultado. Y lo presentamos como resultado final. Listo. Ahora vamos a dejar propuesto un ejercicio.
El ejercicio es S, su centroide sería esa cantidad de ahí. ¿Ya? Entonces, como tenemos la solución, pueden intentar resolverlo ustedes. Yo ahora voy a mostrar la retroalimentación. Entonces, lo primero es calcular el área de cada parte. Entonces, yo coloqué esta la 1, la 2 y la 3. La 1 tiene de alto 100 y el espesor se entiende que es de 5, porque ahí aparece como 5, ¿no? Entonces sería 100 por 5. 100 por 5 me va a dar el primer número, que es ese, 500 milímetros cuadrados. En la segunda área, que es esta, tengo 5 de alto y podría decir que 50 de base. No, pero hay que sumar el espesor, más 5. Es decir, 55 de base y 5 de alto. Entonces esa área la anotamos ahí y dio 275. Y finalmente la última, que sería esta, ¿no es cierto? Que serían 5 de base por 30 de alto. 5 por 30 son 150, que sería lo que está anotado acá. Ahora, después vamos con los centroides. El primer centroide es el más sencillo porque está justo al nivel de referencia. Está justo a la mitad y la mitad acá sería de 50. Nada que discutir ahí. 50 milímetros. El segundo, desde aquí hacia acá, está a 2.5 milímetros. Pero a esos 2.5 hay que sumarle los 100 milímetros que hay acá, al nivel de referencia. Sería 102.5 milímetros, que es lo que tenemos acá. Y finalmente el último estaría desde aquí hasta aquí a 15 milímetros. Y habría que sumarle todo esto de acá. Habría que sumarle los 100 más los 5. Habría que sumarle 105 milímetros. Entonces serían 120 milímetros. Y ahí aparecen los 120 milímetros. Después se multiplica S por S, me da S. Después este por S, obtengo eso. Después S por S, obtengo eso. Si sumamos estos tres, obtenemos el área total, que sería esa. Y si sumamos estos tres, obtenemos esa cantidad. Después, esa cantidad se anota en el numerador y esa cantidad en el denominador. Si dividimos esa cantidad por esa cantidad, nos daría 76.96 milímetros, que es el resultado final.